vamos a saludarla a quien fuera la embajadora argentina en Venezuela y en el Reino Unido, Alicia Castro. Querida Alicia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, querido Daniel. Bien, muy preocupada. Alicia, se cumplieron 2 años de esa mañana, una mañana de sábado, si no me equivoco, si no recuerdo mal, donde a través de un video, Cristina hizo un movimiento dentro del tablero político que cambió todo. Cambió políticamente, electoralmente, cuando eligió a Alberto Fernández como compañero de fórmula y para encabezar la fórmula. ¿Qué balance haces a 2 años que se cumplió ayer del anuncio de la candidatura, Alicia? Claro, yo me acuerdo muy bien de ese sábado, porque era antes de las 9 de la mañana, yo estaba en la cama y una compañera del Instituto Patria me mandó ese mensaje, era un audio de Cristina que decía decisiones, creo que era reflexiones y decisiones en la semana de mayo. Y yo le contesté, ya estamos en la semana de mayo. Y ella me puso en letras mayúsculas, escucha el audio. Porque yo pensaba que eran unas reflexiones de otra naturaleza y no esa decisión que tomó estratégica, novedosa, para formar una coalición electoral que pudiera reunir la fuerza necesaria para derrotar el macrismo. Nos fuimos con Cintia García San Telmo, nos comimos un choripán con un vino, y la gente nos saludaba y había una alegría, un alivio general de que íbamos a poder sacarnos ese siniestro régimen neocolonial de saqueador, endeudador del macrismo. Ahora, a 2 años. Lo que yo veo es que nosotros fuimos capaces de constituir una coalición electoral, pero no una coalición de gobierno, ¿no? Que el kirchnerismo, que aportó la mayoría de los votos, la mística y la sustancia, ¿no? Porque lo que se votó fue la trayectoria de 12 años de gobiernos Kirchner como un ejemplo, como un proyecto, y ese proyecto está relegado, ¿no? En relaciones exteriores, por mi parte, ya sabemos que no puedo coincidir con la política de Belis y Solá, que hemos salido hace 2 meses del Grupo de Lima, indefiniciones, etcétera. La base kirchnerista, podemos ver, haciendo así una síntesis muy rápida, y en general aspiramos a que haya una política de no aumento de tarifas, de no aumento de combustible. También hay otra presentación de lo que nosotros creemos, o lo que muchos creemos, de lo que debiera ser el pago de la deuda. No es una prioridad en este momento, con el 42% de pobres y el 10% de personas en situación de indigencia. La verdad es que el pago al Fondo Monetario no es una prioridad, y menos hablando de equilibrio fiscal, como habla Guzmán, que la verdad entra dentro del repertorio del neoliberalismo, ¿no? La estatización del comercio exterior, hay un gran reclamo social que incluso trasciende el kirchnerismo para que haya una estatización del comercio exterior, para que se termine con el fin del contrato con la Hidrovía Sociedad Anónima. Aspiraríamos a que hubiera un control de precios de alimentos y medicamentos que fue muy virtuoso durante el kirchnerismo, y está toda esa gente y ese conocimiento que tampoco se usa. Otra política de comunicación, alguna política de comunicación, la libertad de los presos políticos, todo esto que es, fundamentos, ideas, esperanzas, sueños del kirchnerismo, no está presente, ¿no? Entonces creo que sí fue una coalición electoral exitosa, pero no hay un gobierno de coalición, ¿no? Parece que ¿Y qué cosa positiva encontrás en el gobierno de Alberto Fernández? Estos son los en el debe, en el haber, ¿qué cosas
Creo que es un gobierno que tiene buenas intenciones, ¿no? Pero creo que es un gobierno que tiene buenas intenciones. En el día que tenemos 745 muertos, que estamos todos con terror de morir, de ver morir a nuestros padres o a nuestros hijos o a nuestros amigos, no estoy muy inclinada hacia lo positivo, porque además es un gobierno que no escucha, ¿no? Y no te lo digo porque a mí me hayan bloqueado el presidente y los ministros de salud, te digo. ¿Te bloquearon de dónde, Alicia? De las redes, del teléfono, donde teníamos una comunicación. Del WhatsApp, o sea, del WhatsApp. Del WhatsApp, sí, del WhatsApp. Y en el caso de Goyan, me bloqueó en Twitter, por ejemplo. Qué lástima, porque si hubiera escuchado lo que yo estaba diciendo, que en realidad yo he tratado de estudiar, de profundizar, de escribir, de entender, porque así como decimos que la economía es un tema muy serio para dejarlo en manos de economistas, la salud de la población, la vida, es un tema muy serio para dejarlo nada más en manos de médicos, ¿no? Este equipo multidisciplinario de Oxford que estudió que la pandemia, cuando se usa la estrategia de eliminación y no la de mitigación o la de supresión, tiene también mejores resultados económicos y mejores resultados en la percepción de libertades civiles. Es un equipo multidisciplinario, no son médicos solamente que entienden sobre un virus, porque justamente lo que cambia el proceder del virus son las decisiones políticas o las indecisiones políticas, ¿no? En Argentina se apostó a mejorar el sistema de salud, pero poner más camas no reduce ni los contagios ni las muertes, simplemente hay más camas. Las únicas muertes que reduce es de las que eventualmente pudieran producirse por falta de hospitalización, pero no cambia el comportamiento del virus. O sea, hace falta sociólogos, hace falta gente que sepa que mirar la historia. Ninguna pandemia se resolvió solo con la vacuna, porque además las vacunas tendrán un tiempo también, y además cuando el virus, si nos obligan como con la estrategia de solamente mitigar el virus como en la Argentina, nos van a obligar a convivir 3-4 años con el virus, con medidas intermitentes, cansadoras, infructuosas. Y además hay 25 países en Latinoamérica que no van a poder vacunar el 70% de la población, ¿no? Para que el éxito dependiera de la vacuna, tendría que estar todo el mundo vacunado, ¿no? Sumado a que las nuevas cepas van a ir mutando y van a desafiar a la vacuna. Sí, de hecho el problema hoy... Vuelvo a hablar de esto porque la verdad es que veo que es el tema que más te ocupa, el tema de la pandemia, claramente. De hecho hoy lo que se debate en el mundo, casualmente el otro día me lo contaba conversando de modo privado Sabino Bacanar Baja, es que la gran preocupación que tienen los chinos, que tiene China, tiene que ver con lo que está sucediendo por estas horas en la India, ¿no? Donde llegan a casos de 400.000 infectados por día y una cantidad de víctimas fatales enorme, y obviamente el colapso del sistema sanitario. Pregunta Querido final. Daniel, repito, Sí. Para los que no nos hayan escuchado, la Argentina tiene más muertos por millón de habitantes. Obviamente la India, que son millones y millones de habitantes, presenta un escenario dantesco, pero la Argentina tiene más muertos, por más personas muertas por millón de habitantes. Es decir, comparativamente en este momento la Argentina tiene más muertos que la India. Entonces esto no debe preocupar solamente a China, nos tiene que preocupar a nosotros. Además yo veo un comportamiento político completamente desviado, quiero decirte, porque es como si nuestros militantes dijeran, bueno, hay que ocultar los muertos, o no hay que pedir nada, porque si no le haces el juego a la derecha. Lo que le hace el juego a la derecha es tomar medidas de derecha, ¿no? El presidente debiera ver a los dos años de constituida la fórmula, no solo aquello que le dijo Cristina una vez en un acto,
el que no sabe cómo llegó, no sabrá cómo seguir. Creo que hay que escuchar. Bien. Y el presidente tiene que mirar a su amigo Pedro Sánchez. Él hizo una visita recién a un mega derrotado por el virus, derrotado en los votos, derrotado. El PSOE tuvo la peor elección de la historia del PSOE. Terminó con la renuncia incluso de Pablo Iglesias a la política. Los gobiernos de centro o de centro izquierda que toman medidas de derecha o que dejan de tomar medidas progresistas o medidas, como en el caso del coronavirus, no complacen a la derecha finalmente, que intentan atraer, porque la derecha tiene sus propios objetivos, sus propios códigos, sus propios gurús y sus propios candidatos gurúes. Y terminan pulverizando su base electoral. Hay muchos ejemplos en la historia, Pedro Sánchez es uno, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa de todas las cosas que están pasando, Alicia? Se te ve muy activa en las redes sociales con respecto al tema de la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia, o sea, nosotros estuvimos ayer, en toda la semana hemos estado segundos en el promedio semanal en muertos diarios por millón de habitantes, y ayer fuimos el primer país, o sea, los muertos reportados en el día de ayer, más de 700 compatriotas muertos, el primer país, el país del mundo que tiene más muertos por millón de habitantes. A ver si entendemos. Estoy hablando de más muertos que en Brasil, del negacionista Bolsonaro. Estoy hablando de más muertos por millón que en la India y que en los Estados Unidos y que en Europa. Eso es muy grave, porque aparte del drama que significa y de los miles de personas que hay en terapia intensiva sufriendo, muchos de los cuales también morirán, existe una alternativa a este dejar hacer y a esta... En cierta medida nosotros también estamos viviendo un negacionismo, ¿no? Ahora, por el negacionismo de Bolsonaro, el PT está pidiendo un impeachment por la falta de gestión en la pandemia. Y nosotros, yo veo con cierta preocupación que militantes de nuestro campo político están como empeñados en negar la muerte también, ¿no? Es decir, me parece también una decadencia de nuestros propios valores. Sobre todo porque hay una alternativa que, si querés, la describimos después. Muy bien, ahora te voy a preguntar cuál es la alternativa que estás proponiendo. Estamos hablando con Alicia Castro. En las redes sociales tenés mucha participación sobre este tema, y vos planteás que estamos ante una crisis de carácter humanitario. Es más, vas un poco más allá y decís que esta es una crisis civilizatoria. ¿Podés profundizar un poco el concepto? Sí, cómo no. Mira, a mí lo que está sucediendo... tomando en cuenta que en la velocidad de los contagios y en la multiplicación de las muertes, en lo que estamos viendo en la Argentina, que es una verdadera tragedia, repito, somos el país del mundo que tiene más muertos por millón de habitantes. En promedio la semana estuvimos segundos y ayer primeros. En esto lo estamos viviendo como si no hubiera alternativa, ¿no? Y en realidad tienen más que ver las decisiones de los políticos que la naturaleza del virus, ¿no? Y en el caso de Argentina se trata de indecisiones políticas. Es decir, hay funcionarios que miran las encuestas para ver qué les conviene hacer respecto a las elecciones, ¿no? Y se sitúan en una dicotomía falsa entre economía y salud, y resuelven con el criterio que creen funcional a los votos, ¿no? Entonces, es interesante ver que Daniel Feuerstein, que escribió un libro Pandemia para ver el comportamiento social durante la pandemia, hay un grupo de investigadores de varias universidades argentinas que pudieron demostrar que la mayoría de los argentinos está dispuesto a aceptar medidas restrictivas para cuidar la vida, pero hay una minoría intensa, dice llama Feuerstein, que construye sentido en los medios y que es la que lamentablemente está mirando el gobierno, ¿no? Y así hemos llegado a este estado de las cosas
en que pareciera que no hay más alternativa que resignarse, contagiarse y morir, ¿no? Entonces, por eso me parece que en este punto vemos muy claramente que hemos llegado a una crisis de valores, ¿no? Una crisis civilizatoria. Y a mí me resuena mucho frente al laissez-faire, a la negligencia, a la negativa de nuestro propio gobierno a tomar medidas que le aconsejan los científicos. Me ha resonado aquel lema fundante del neoliberalismo, que engendrado por Margaret Thatcher y por Ronald Reagan, de que no hay alternativa, ¿no? No hay alternativa, no hay otro sistema económico que el capitalismo neoliberal. Se llamó por sus siglas en inglés TINA, por There is no alternative, no hay alternativa. El capital lo exige, hay que mantener la producción, el consumo, el comercio, el turismo activo, los vuelos abiertos, aunque perdamos la vida, no la tuya, no la mía, pero que se mueran los que se tengan que morir, ¿no? Por eso creo que hay una crisis civilizatoria que nos ha alcanzado. Estamos hablando con Alicia Castro. A ver, ¿qué alternativas podría hacer el gobierno que sean también practicables desde el punto de vista político, ¿no? Porque, a ver, en la mesa de Nera uno dispone de todos los instrumentos, pero después hay que ver cómo se pueden aplicar y cuál es la factibilidad. Y te voy a poner un ejemplo bastante puntual. Hace varias semanas comenzaron las restricciones y el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió poner unos controles en los accesos a la ciudad de Buenos Aires para hacer controles de temperatura o controles COVID, digamos. Y bueno, la reacción de un sector de la población, que quizás tenga un peso específico muy grande dentro del escenario mediático, quizás su voz o su palabra esté sobrevalorada, definían casi un escenario como si fuera una dictadura, la Unión Soviética, la infectadura y demás, solamente por poner algunos controles en accesos a la ciudad de Buenos Aires. Digamos, ¿cuál es el nivel de tolerancia de la sociedad a medidas más restrictivas, o cuál podría llegar a ser el nivel de tolerancia a medidas más restrictivas? Porque las medidas más restrictivas no son inocuas desde el punto de vista político, económico y social. Alicia. Bueno, te va a interesar lo que te voy a decir. Hay un estudio muy importante que yo he reproducido en un artículo que publiqué en el cohete a la luna, que se llama Entren en Pánico, lo pueden encontrar en las redes, donde un grupo muy importante de investigadores demuestran, con números, con datos, con estudios de campo que hicieron los países de la OCDE, demuestran que la tecnología de la eliminación del virus, de la que vamos a hablar ahora, trae no solo mejores resultados. Los países de la OCDE que siguieron una estrategia de COVID-0, además de tener 25 veces menos muertos que los países de la OCDE que no hicieron estrategia de COVID-0, han recuperado su Producto Bruto Interno y hay una mejor percepción también de las libertades civiles. Porque de lo que la gente se cansa es de la indecisión, de lo que se llaman medidas yo-yo por el juego, ¿no? Personalismos aparte, que también los hay. La gente, cuando puede asumir que una medida le va a salvar la vida, que son medidas además en general drásticas, cortas y oportunas, hay una mejor percepción también de las libertades civiles. O sea que esto de economía o salud versus economía, o que si no tomamos medidas para salvar la vida vamos a salvar la economía, es falso. Y los datos los demuestran, porque los países, como tú decías, de la OCDE, que han optado por la eliminación, que son Australia, Islandia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, aparte de haber tenido 25 veces menos muertos, han recuperado el crecimiento del Producto Bruto Interno, ha retornado a niveles pre-pandemia, mientras que en los otros 32 países de la OCDE no ha resultado. Así que lo que hay que hacer es profundizar.
A mí me llama mucho la atención que el presidente Fernández hable con Macron y con Pedro Sánchez de pandemia. Han sido los grandes fracasos de Occidente, ¿no? Italia, España, Francia, el Reino Unido. Debiera de consultar a los países como China, como Nueva Zelanda, como... Entonces la gente te dice, me contestan a mí en las redes, lo habrás visto a lo mejor, Daniel. Aunque no seguís mucho las redes, ¿no? Sí, sigo, no estoy muy pendiente, pero sigo, sí. A veces yo te quiero obsesionar con las redes y no lo logro, pero bueno, tenés unos canales muy buenos y muy bien construidos de comunicación, y te felicito por eso. Nosotros, lo que el gobierno está atendiendo, y lo lamenta Feierstein en su estudio, es que el gobierno esté escuchando a esa minoría intensa, que es una minoría en términos de votos concretamente, esté atendiendo a esa minoría en vez de escuchar a los científicos, ¿no? El 15 de marzo, un connotado grupo de científicos, Kornblith, Lamarnick, Paenza, Aliaga, Quiroga, etcétera, difundió una carta al gobierno nacional solicitando el cierre de fronteras. Adherimos muchísimas, cientos, miles de personas y personalidades, Pérez Esquivel, etcétera, para arriba y para abajo. Observamos, decía esta carta, una situación alarmante definida no solo por un aumento de casos en nuestro país, en Chile, en Uruguay, en Paraguay y Brasil, sino también por el surgimiento de variantes nuevas de SARS-CoV-2 que se caracterizan por mayor transmisibilidad, la mayor gravedad de los cuadros clínicos que ocasionan y particularmente por la capacidad de evadir la inmunidad protectora que confiere tanto la previa infección, los que ya tuvimos COVID, como algunas de las vacunas que se están administrando. Y luego de esta exhortación seria, fundada, hecha por personas afines al gobierno, etcétera, no tuvo eco. Carla Bisotti respondió insólitamente que no se podían controlar los vuelos. Bueno, si no pudiéramos controlar los vuelos, no tendríamos nación. Lamens irresponsablemente alentó y fogoneó el turismo de Semana Santa. ¿Te acordás de eso? Sí, no hubo ninguna restricción para no, perdón, no es que no hubo ninguna restricción. Salieron fotos reunidos Lamens y otros sectores del gobierno y Bisotti y la Cámara de Empresarios de Turismo diciendo que el turismo no afectaría la cantidad de casos. Eso es negligencia criminal, quiero decir, claramente, porque se mezclaban, cualquiera le podría decir, se mezclaban poblaciones que venían de lugares con poca densidad de coronavirus o ninguna con regiones o sectores o provincias o ciudades que no tenían COVID o que tenían mucho COVID. Eso originó un desastre y eso era previsible, ¿no? El propio Trota también decía que la presencialidad de las escuelas no iba a afectar los contagios. Entonces quiero decir, el enemigo no es en este caso Larreta. Larreta es un contendiente político, partidario, ya sabemos, pero la guerra no es contra Larreta en este caso, la guerra es contra el coronavirus. Y creo que ahí hay una gran confusión, ¿no? Nosotros tuvimos el diario del lunes, en esta carta del 15 de marzo pedíamos que se cerraran fronteras. Es obvio que las nuevas variantes entran en los vuelos, con los viajeros que vienen de lugares donde había variantes que nosotros aún no teníamos. Ahora estamos conviviendo con todas las variantes, Daniel. Hay un tercio contagiado con la variante del Reino Unido, un tercio contagiado con la variante de Manaus, otra parte de la población contagiada con la variante que se llama andina. Y nosotros teníamos el diario del lunes, sabíamos lo que estaba ocurriendo en los países vecinos. Entonces, si estamos acusando justamente de negacionismo al siniestro Bolsonaro, no podemos contagiarnos nosotros de su negacionismo, ¿no? Vos me preguntaste cuál es la estrategia de eliminación.
Está basada en medidas fuertes, oportunas, para interrumpir la transmisión de la enfermedad. Fue aplicada con éxito en muchos países, tomando sobre todo la experiencia china. China, donde nació el coronavirus, tiene 1.400 millones de habitantes, tiene solo 5.000 muertos. Entonces, esta estrategia está claramente diferenciada de la estrategia de supresión o de mitigación, que es tiene un sistema político, Alicia, vale la salvedad, ¿no? Tiene un sistema político que no se replica acá en la Argentina, ¿no? Cuando llegás a China, el otro día me lo estaba contando Sabino Bacanarvaja, tenés que hospedarte, te ponen una pulsera electrónica, tenés que Exacto. hospedarte en un hotel durante 15, 20 días, se te toma la temperatura 2 veces por día, se te hace varios PCRs antes de permitirte circular libremente por el territorio chino, digamos. Y eso es una cantidad, es una cantidad de medidas restrictivas que pareciera ser que en la Argentina, por A, por B, por C, no estaría en condiciones de poder aplicarse. Yo insisto sobre el concepto de lo que sucedió hace 3 semanas atrás, que vos lo recordarás, pusieron algunos controles en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y bueno, duró creo que un día nada más, al otro día no se pudieron replicar por el nivel de protesta en contra que había, ¿no? Mi querido Daniel, ¿vos creés que la Argentina es el único país que tiene oposición política? ¿Vos creés que en China no hay oposición política? ¿Crees que en Nueva Zelanda, que en Australia, que en Japón, que en Vietnam, que en todos los países que usaron la estrategia de eliminación no hay oposición política? Lo que pasa es que hay que ver qué sector se escucha. El presidente es muy inclinado, está muy inclinado a escuchar al enemigo, a ver qué dice Clarín, a ver qué dice la oposición. Te repito, hay un estudio serio en Argentina de varias universidades que muestra con números, con data, con encuestas, que quienes no quieren medidas restrictivas es una oposición, una minoría intensa, llama Feierstein. Pero de todos modos, el papel de un mandatario, el papel de un gobierno, es cuidar la vida, no es estar haciendo un equilibrio que nos conduce a ser el país con más muertos por día. No, primero está la vida, ¿no? Entonces, el enfoque de eliminación tiene 3 herramientas básicas: cierre y gestión de fronteras, pruebas y rigurosos rastreos de contacto, como el que vos hablabas recién. No es solamente en China, en muchos países de Europa ya se empezó a aplicar, porque cuando llega un pasajero, como acá, cuando llega a Ezeiza, le hacen un test, una prueba, no sirve. Lo tienen efectivamente que aislar 14 días, se hace en muchos países de Europa también, que no son China. Lo hacen en hoteles a cargo del viajero. ¿Por qué no? Si vos tenés ganas de viajar en pandemia, porque ya estamos enterados que hay pandemia hace más de un año, si tenés ganas de viajar igual para hacer turismo, negocios, a la vuelta te pagás un hotel y el Estado te controla rigurosamente. Como ya sabemos, el testeo del primer día cuando te bajás del avión no sirve. Hay que testearlo a los 4 días porque hay muchos falsos negativos. A mí me llamó la atención todo ese escándalo mediático con un tipo que había venido de Miami y sabía que tenía coronavirus. Todos los días entran pasajeros con coronavirus asintomáticos y a lo mejor no saben que lo tienen. Hay cientos de tripulantes contagiados. Entonces, los rastreos, no hay que pensar si le gusta o no le gusta la oposición. Ya sabemos que Macri dijo que se mueran todos los que se tienen que morir. Pero la primera obligación del Estado es cuidar la vida. Y la tercera herramienta, aparte del cierre y gestión de fronteras y los rigurosos rastreos, es debilitar e impedir la transmisión en la población. Nueva Zelanda, por ejemplo, tuvo 6 semanas un confinamiento intenso. 6 semanas. Y hoy está libre de coronavirus. Acaban de celebrar un concierto, 50.000 personas sin barbijo, ¿no? Ciencia y liderazgo. Pero sí, el liderazgo es un tema importante en la gestión de la pandemia, como lo es la comunicación, ¿no? Acá el presidente dice,
yo soy como el papá que le dice al nene no te asomes por la ventana. Es un error de comunicación tremendo. Ni es un papá, ni somos niños. Infantilizar a la población no es un recurso. Al contrario, hay que empoderar a la población, hay que hacerles saber que estamos viviendo un drama. Ya se deben de haber enterado, porque todos tenemos amigos, parientes muertos o en terapia. Y hay que cortar la transmisión del virus, hay que tomar medidas drásticas, pero las medidas drásticas tienen que ser oportunas y cortas. Y finalmente hay una mejor percepción de eso cuando se ven los resultados. Por ejemplo, nosotros, el año pasado, en el mes de junio, julio, teníamos una diferencia enorme con Brasil. Acordate que el propio presidente dijo, si hubiéramos actuado como Brasil, hoy tendríamos 50.000 muertos, dijo en el mes de junio del mes pasado. A partir de ahí, las muertes en Brasil se multiplicaron por 9 y en la Argentina por 40. Y hoy estamos por día, por muertos por día, por millón, peor que Brasil, peor que la India, peor que los Estados Unidos. ¿Vas a seguir escuchando a Macri o vas a tomar las medidas que tenés que tomar? Alicia, un beso muy grande, será hasta la próxima entrevista, que espero que sea pronto. Un beso muy grande. Muchas gracias. Otros. Hasta luego. 10:56, conversamos con Alicia Castro.